Muy buenas tardes a todos los que van a ver este vídeo y reciban toda la bendición de Dios. Bueno, como se les había prometido, que vamos a hablar sobre el tema de la conversión a Dios, la conversión espiritual. De eso ya vamos a entrar a conversar. Pero antes, quiero hacer algunas consideraciones que para mí son importantes. Para mí es importante, tal vez para ustedes no, pero para mí, con relación a ustedes y con relación a mi congregación, sí es importante. Porque a mí me hubiera gustado mucho, y siempre fue mi intención, mi propósito, de este tema de la conversión, hablarlo primeramente con el ministerio de mi iglesia, el ministerio de mi congregación. Porque este es un tema que tampoco se habla en mi congregación. Y yo hubiera preferido hablar este tema con el ministerio de mi congregación. Hace aproximadamente 2 meses atrás, yo hablé con el pastor de la iglesia donde me estoy congregando ahora, porque en Panamá hay varios lugares de congregación, y le informé que quería tener una conversación con él, pero, pero sabiendo que en verdad quiero hablar es con la cabeza de la iglesia, con el ministerio. Pero quería que la intención mía era que él me sirviera de escalera para llegar al ministerio, porque él está muy cerca de la cabeza del ministerio, por lazos familiares y por esas cosas, pues, y eso está bien. Pero yo no tengo esa facilidad de acercarme al ministerio, porque aunque la iglesia que yo me congrego no se enseña sobre este tema, también se hace como en otras iglesias que exhortan a la iglesia a que se conviertan. Pero es que yo creo que este no debe ser así, le falta más. Hay que hablar, hay que enseñar, hay que educar qué es la conversión, para qué es y cómo es convertirse a Dios. Para mí eso es tema, además no es cosa como, no es tan simple como dar una enseñanza, un domingo, un día de culto general. No, el tema de la conversión es un tema de conferencia, de seminarios. No es cuestión de 1 hora o 2 horas. Eso es mucho más profundo. Entonces, mire, en la actualidad todavía yo no le he comentado a nadie en la iglesia, a ningún creyente, a ninguno de mis hermanos cristianos en la iglesia que me congrego, le ha comentado sobre esta actividad que yo estoy realizando a través de YouTube. Precisamente porque no quiero que se confunda que estoy haciendo algún tipo de división o que me estoy metiendo, confabulando a las personas. No. A nadie le he tocado este tema. Por eso tengo temor de que se vaya a malinterpretar lo que estoy haciendo como algo de mala fe. Y no lo hago de mala fe, lo hago con muy buena intención. Yo en la iglesia soy uno más. Yo no tengo puesto, yo no tengo jerarquía. Y entonces se me hace más difícil llegar a la cabeza del ministerio. Mire, yo voy a hacer una pregunta aquí, tal vez ustedes hágansela también. De los 1.500 millones de cristianos que hay en el mundo, o que se llaman cristianos,
De esos 1.500 millones de creyentes o de cristianos, ¿cuántos se han convertido? ¿Cuántos conversos hay? ¿Cuántos saben qué es la conversión? ¿Para qué es la conversión espiritual? ¿Para qué es la conversión a Dios? ¿Cómo es la conversión a Dios? Yo me hago esa pregunta. Y si saben qué es convertirse, ¿cómo? ¿Qué? Es difícil. Y eso es una exigencia de Dios. Yo sí creo, sigo convencido de que ese tema es un tema central, primordial de toda congregación. Enseñar, educar, explicar qué, cómo y por qué es la conversión a Dios. Porque no estamos hablando de cualquier conversión, estamos hablando de una conversión espiritual. O sea, cambiar nuestro espíritu, tener un espíritu nuevo o un corazón nuevo, semejante al de Dios o comparado con el de Dios. Porque de eso se trata la conversión, de convertir nuestro corazón inmundo a un corazón santo, a un espíritu santo, un espíritu inmundo por un espíritu santo. No lo digo a manera de crítica, pero es que todo espíritu que no es santo es inmundo. Entonces, la intención es que nosotros tengamos un Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios siempre nos ha llamado, a convertirnos, a tener un Espíritu Santo, como lo tuvo Adán en el principio, un Espíritu Santo. Lo perdió y ahí es que está el problema. Se perdió la santidad, ahí está la muerte. En cambio, Jesucristo no perdió la santidad, por eso tiene vida eterna y está a la diestra del Dios del cielo para siempre. Es que hablar de la conversión para mí es un tema fundamental. Si la persona no conoce, no entiende, ¿cómo lo va a hacer? No es simplemente decirle a la gente que no pequen, que no adulteren, que no forniquen, que no sea odioso, que no sea rencoroso, que no tenga envidia. No, por eso Dios cambió la ley de la letra por la ley del espíritu, porque anteriormente las personas andaban detrás de la ley y no detrás de Dios. Sin embargo, cuando andamos atrás de Dios, o sea, creyendo y poniendo en práctica el pensamiento cristiano, entonces sí estamos andando en la ley del Espíritu de Dios. Hubo una conversión, Dios hizo una conversión de la ley de la letra a la ley del Espíritu. Ahí hay una conversión. Y nosotros hoy caminamos de acuerdo a la ley de los hombres, no de acuerdo a la ley de Dios, ni tampoco de acuerdo a la ley del Espíritu, que es la ley o los principios y valores cristianos. O sea, hay que hacerse discípulo de Cristo o conocer y entender el pensamiento cristiano para poderlo poner en práctica. Entonces, nosotros adquiramos por ese camino, de esa forma, en un momento dado, tener un Espíritu Santo, salir de un cambio de espíritu. Porque nosotros tenemos un espíritu formado en la carne o que obedece a la carne. Porque no es que el espíritu sea carne, pero obedece a la carne. Porque nosotros tenemos, nuestro espíritu se mueve con la información que tenemos nosotros en la memoria. Entonces lo que nosotros tenemos en la memoria es una información basada en las experiencias del hombre, no con las experiencias con Dios. Por eso es que hay que hablar de es que es profundo, por eso que no es un tema tampoco de media hora ni una hora, un tema largo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Entonces, yo hubiera preferido, antes de hablar ya público, así a través de este medio de YouTube, me hubiera gustado mucho. Yo, para mí, verá que sí. Pero eso solo lo puedo hacer con la cabeza de la iglesia, la parte principal, lo más alto. Eso no lo puedo hacer con los mandos medios, con los eh, pastores intermedios, porque no temo que me entiendan y que me comprendan. Temo, temo. Y entonces, eso sí, tiene que ser directamente. Ojalá algún día eso se dé. O que el ministerio de mi congregación, porque yo sé que esa es la iglesia de Dios, en, en su momento lo implemente. Si no lo ha implementado ya, alguna razón hay. Pero de que eso se tiene que implementar como un tema central, lo que es el tema de la conversión, eso es indispensable. Y en algún momento se va a dar. No porque yo lo sugiera, sino porque el mismo ministerio caiga en cuenta. Mire, el ministerio de mi iglesia tiene la doctrina, tiene la doctrina. Es el apóstol actual. Mire, la doctrina de la palabra de Dios y el apostolado, los apóstoles, después de los apóstoles de Dios, la doctrina se perdió, se encubrió. Hasta la actualidad, en el siglo pasado, hace unos 50 años, Dios otra vez empezó a revelar el, el misterio de la doctrina, porque es un misterio, porque está oculta, el misterio de la doctrina a través de la cabeza de mi iglesia. Y hasta la actualidad es la única persona que realmente tiene la doctrina y tiene respaldo de Dios, tiene el apostolado. Porque es necesario que sea apóstol de Dios, apóstol de Dios. La palabra apóstol tiene su significado, porque yo puede ser apóstol de otra cosa o de otra persona, pero cuando hablamos de apóstol de Dios es que tiene la doctrina de Dios, tiene la doctrina, la palabra de Dios con su doctrina. Aparte de eso tiene el respaldo de Dios. El apóstol debe tener el respaldo de Dios como lo tiene el ministerio de mi iglesia, a donde va a hacer milagros y prodigios. Dios, es Dios a través de la cabeza de ese personaje que tiene, y yo no tengo ninguna duda, y lo respeto mucho. Por eso es que yo tengo mucho respeto a mi iglesia, y me cuido, porque yo estoy seguro que ese es el ministerio de Dios. En la actualidad, es ahí, está en la cabeza de mi iglesia. Yo, en la, todavía, mire, que es tanto el temor que tengo, que yo a nadie en la iglesia, en mi congregación, le he comunicado o le he hecho saber que yo estoy haciendo estos vídeos. No, no he involucrado a nadie, ni quiero, ni lo voy a hacer. Precisamente para cuidarme de que no se piense que yo estoy creando divisiones en la iglesia, o que estoy metiendo cizaña en la iglesia. No, es que yo no quiero tener problemas con mi iglesia. Yo respeto y valoro mucho a mi iglesia y mi ministerio. Y para mí este tema de la conversión es un tema que se debió estar tratando en la iglesia, pero no, hasta la actualidad no. Pero sí sé que en algún momento va a suceder. Tiene que suceder que se considere esto como un tema central. Entonces, aquí vamos a hablar de la conversión. Ya en el próximo vídeo, porque ya se pasó el tiempo del día de hoy, pero para mí era necesario hacer esta acotación de... Aquí vamos a hacer los vídeos, pues no va a ser uno solo, son varios vídeos, porque es un tema largo. Si yo tuviera que, como aquí, como yo estoy para un público general, los vídeos aquí para YouTube son para
público general. Pero si yo tuviera que clasificar, tendría que clasificar en los que se hayan leído la Biblia por lo menos una vez o más y con los que nunca se la han leído. Si yo voy a dar este tema, una conferencia, un seminario de la conversión con un público que se ha leído la Biblia una vez o más, digamos que sean 10 horas, un día, 8, 10 horas, no es menos de eso. Pero un público que no nunca se haya leído la Biblia, aunque se congreguen en X iglesia, por si nunca se ha leído la Biblia, son 20 horas, 25 horas. No puede ser menos. Un seminario de este tema. Entonces yo aquí, a través del vídeo, voy a tener que sacar, resumiendo, como no sé cuántos vídeos van a salir. Resumiendo, pero es que eso es difícil hacerlo en menos tiempo. Como no hay un reglamento para eso, no es que hay que esto. Entonces está disperso en toda la Biblia. Pero está aquí en la Biblia. Ese tema está aquí en la Biblia. Está en la Biblia. Y va a ser muy bonito cuando aquí ya empecemos a desarrollarlo. Yo espero que mi iglesia no lo vea mal y si me quiere llamar estoy a las órdenes, porque en el principio me hubiera gustado hacerlo antes en la iglesia o verlo practicado este tema con el ministerio a más alto nivel. Me ha sido fenomenal. Pero bueno, hasta ahora no ha sido y no creo que vaya a ser por el momento. Así que disfrutémoslo nosotros. Disfrutémoslo. Y ya entonces será el próximo vídeo que iniciemos ya de lleno. Como le dije, hay dos tipos. La iglesia, aquí en la Biblia nos enseña o podemos sacar dos tipos de conversiones. De dos maneras. Y los dos los vamos a explicar. Porque de los dos a nosotros tenemos que elegir. No es que tenemos que elegir. Nos toca uno. De los dos tampoco podemos seleccionar. Es que tenemos que hacer porque sí o porque sí el método de Daniel. Y que sé que si Dios quiere usar el otro, como que hizo con el apóstol Pablo, con los apóstoles Pedro, Juan y los demás, y si lo que hizo también con el apóstol actual de este siglo, que hay un apóstol de Dios que es el que permanece a mi congregación, que lo hizo de la misma manera. Tal vez en el próximo video yo les voy a explicar por qué Dios hoy día también hizo a una persona apóstol de la misma manera que lo hizo con el apóstol Pablo o el apóstol Pedro. El valor no varía, pero es la forma como Dios, cómo uno puede llegar a ser apóstol, que puede ser, y es la voluntad de Dios. Por lo menos no tanto apóstol, sino discípulo cristiano. Discípulo cristiano sí es como para alcanzar la santidad sí es como una exigencia, una exigencia. Pero ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo lo logramos? Aquí lo vamos a ver. Saludos y buenas tardes.